poder. Alguien de mi victoria es. Solo a Él alabaré, solo a Él exaltaré. Al que me ciñe de poder. Alguien de mi victoria es. Solo a Él alabaré, solo a Él exaltaré. De ti será mi alabanza en la congregación. Te cantaré y alabaré tu nombre, Señor. De ti será mi alabanza en la congregación. Te cantaré y alabaré tu nombre, Señor. Dilo conmigo. Al que me ciñe de poder. Al que de mi victoria es. Solo a Él alabaré, solo a Él exaltaré. Al que me ciñe de poder. Al que de mi victoria es. Solo a Él alabaré, solo a Él exaltaré. De ti será mi alabanza en la congregación. Te cantaré y alabaré tu nombre, Señor. De ti será mi alabanza en la congregación. Te cantaré y alabaré tu nombre. Ahí en tu lugar dile, de ti, Señor, de ti será mi alabanza en la congregación. Te cantaré y alabaré tu nombre, Señor. Al que me ciñe de poder. Al que de mi victoria es, solo a Él alabaré, solo a Él exaltaré. Dile con toda tu fuerza. Al que me ciñe de poder, solo Él. Al que de mi victoria es, solo a Él alabaré, solo a Él exaltaré. De ti será mi alabanza en la congregación. Te cantaré y alabaré tu nombre, Señor. De ti será mi alabanza en la congregación. Te cantaré y alabaré tu nombre, Señor. Tu nombre, Señor. Yo alabaré tu nombre, Señor. Tu nombre, Señor. Aleluya, aleluya. Qué bonito es alabar al Señor con todo lo que somos y con todo lo que tenemos, y que en este momento podamos expresarle al Señor también que seguimos creyendo en su palabra, seguimos creyendo en su promesa, y que no hay nada imposible. Si aún de pronto tú sientes o tienes alguna duda, yo quiero decirte en esta mañana de este domingo que no hay nada imposible para Dios, ni tampoco para todos aquellos que creen en Él, en su palabra. La promesa es que el Señor está delante de ti y que Él va a obrar. Así que nada imposible para el Señor. Solo cree y declara y confiesa
que en Él solo lo podemos. Amén. Dilo así conmigo. Por ti todo lo puedo, todo es posible. Y la fuerza tú me das, nada es imposible. Por ti mis ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible, nada es imposible. No viviré por lo que veo, no viviré por lo que siento, porque yo sé que aquí conmigo estás, yo sé que tú eres grande, Dios, por ti todo lo puedo, todo es posible, y la fuerza tú me das, nada es imposible. Por ti mis ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Así es. Nada es imposible para Él. Vuélvelo a decir conmigo ahí en tu lugar. No viviré por lo que veo, no viviré por lo que siento, nada de emociones, porque yo sé que aquí conmigo estás siempre. Yo sé que tú eres grande, Dios, por ti todo lo puedo, todo es posible, y la fuerza tú me das, nada es imposible. Por ti mis ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible. Sí, Señor. A ver, declara conmigo: yo creo en ti, Jesús. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Cristo. Por ti todo lo puedo, todo es posible, y la fuerza tú me das, nada es imposible. Por ti mis ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible, sí, Señor. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, Cristo. Aleluya. Qué diferente es alabar a Dios desde casa, ¿verdad? Pero sabemos que el Señor muy pronto nos va a tener juntos, alabándole y cantándole, que creemos en Él y que la iglesia somos nosotros, no son las cuatro paredes, somos nosotros, pero en ese lugar, cuando estemos en ese lugar reunido de cuatro paredes, vamos a gritar a gran voz. Yo me imagino ese día que volvamos a la iglesia y gritemos a gran voz que creemos en Él y que seguimos amándolo y adorándolo. Amén. Así que tómate un lugar en este mismo tiempo
para adorarlo, para disfrutar de Él, para disfrutar de las cosas buenas que Él ha hecho para con nosotros, para decirle al Señor, yo vengo a adorarte a ti en cualquier lugar, porque sé que el lugar o el templo donde tú habitas es en mí, Señor. Tú habitas en cada vida y en cada corazón, y en cada vida, Señor, hay un altar de adoración a ti. Así que hoy en esta mañana queremos adorarte y queremos bendecirte, Señor, decirte, Señor, que tú eres nuestro Dios, tú estás por encima de todo, Señor, y que a ti te amamos, Señor. Adora ahí en tu lugar. Tú eres la luz que brilló en las tinieblas. Abro mis ojos, pude ver mi corazón adorar tu hermosura, esperanza de vida eres tú. Vine a adorarte, vine a mostrarme, vine a decirte, eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Tú eres el Rey, grandemente exaltado, glorioso por siempre, Señor. Al mundo que creaste, humilde viniste, pobre te hiciste por amor. Yo vine a adorarte, vine a mostrarme, vine a decirte, eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Vine a adorarte, vine a adorarte, vine a mostrarme, yo vine a decirte, eres mi Dios.
eres digno, eres asombroso para mí. Te amamos, Jesús, asombroso, tan precioso, Jesucristo. Yo vine a adorarte, a ti, Jesús, asombroso, tan glorioso, dile, asombroso, tan glorioso, eres asombroso, tan glorioso. Yo vine a adorarte, vine a postrarme, a decirte, no hay otro, solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres fiel para mí, asombroso. Gracias, Jesús. Amén. Dios les continúe bendiciendo. Qué maravilloso es poder estar esta nueva mañana de domingo conectados con ustedes en este tiempo dominical para poder estudiar, disfrutar de las palabras del Señor. Reiteradamente he venido diciendo que es necesario que la iglesia volvamos a la intimidad y volvamos a los principios, a las palabras de Dios. Las palabras de Dios son las que nos sostienen, ellas son las que dan testimonio de Él. Y crecer en ese conocimiento de la palabra de Dios, como dice en la palabra en 2 de Pedro, en el capítulo 1, nos hará abundar en paz y nos hará abundar en el amor que es en Cristo Jesús. Por lo tanto, ya Dios nos había dicho que en este tiempo sus palabras son las que nos iban a sostener. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y qué bueno que tú hoy, tú con tu familia y yo, desde casa, estemos conectados en la intimidad del hogar para adorar al Señor, para glorificar su nombre después de este tiempo de alabanza que experimentamos y ahora en este tiempo maravilloso en donde vamos a estudiar la palabra del Señor. Es mi oración al Señor que nos dé entendimiento, sabiduría, conocimiento espiritual, que sean abiertos nuestros ojos para recibir su palabra, para poder entender lo que no habíamos entendido y que es necesario que ahora entendamos. Hay cosas en las que necesitamos crecer y madurar como iglesia del Señor. Hay situaciones que no entendimos en algún momento y que quizás ahora estamos entendiendo, porque quizás en el momento pasado aunque Dios nos explicara, no lograríamos entenderlo. Pero ahora es el momento en que quizás muchas palabras que leemos en la Biblia se nos van a ser abiertos nuestros oídos para recibir estos misterios, para aprender de ellos. Todo lo que está escrito en la Biblia, como dice el libro de Romanos, está escrito para que aprendiéramos. La historia no se vuelva a repetir, sino que al recibir y conocer de esta historia, podamos aprender de ella y podamos estar atentos a los tiempos y saber cómo Dios quiere que vivamos la vida en este tiempo de una manera sabia. Porque también dice la Biblia que los días son malos y que el tiempo es corto. Así que te invito en estos momentos, toma papel y lápiz, llama a los que están a tu alrededor, por favor no te pongas a hacer otra cosa, tomémonos este tiempo, regálame unos minutos, no te puedo decir cuántos son porque una vez que entramos en la palabra parece que tienen que pararme, pero te invito a que consideres el estar quieto en estos momentos y atentos a esta palabra que Dios tiene para nosotros. Porque es importante que recibamos esta instrucción. Y te pido por favor que hoy no seamos un consumidor más de sermones, sino que seamos oidores y hacedores de esta palabra. Te aseguro que el Señor va a hablar a tu vida y a los que están contigo.
Te invito también que compartas este link para que las personas puedan recibir esta palabra en este tiempo maravilloso. Una palabra que hemos colocado por nombre de Siquén a Betel. 2 ciudades, 2 lugares, una persona. Ahorita entenderás por qué colocamos ese nombre y a medida que vayamos estudiando la palabra lo vamos entendiendo. Antes de entrar en la prédica de hoy, quiero tomar un pequeño espacio para aclarar algo. Hoy muchos están llenos de temor, hoy muchos están llenos de miedo porque consideran que estamos en los últimos tiempos. La Biblia habla de los últimos tiempos y es verdad, estamos en los últimos tiempos. Pero tenemos que escudriñar y estudiar la palabra y esta palabra nos da tranquilidad y nos da seguridad de que en los últimos tiempos la iglesia será guardada, que luego seremos llamados como iglesia a estar con el Señor. Cuando hablamos del arrebatamiento, como lo dice la carta a los tesalonicenses. Y saber que todo lo que está pasando hoy ya estaba escrito. Ahorita hay muchas prédicas y muchas enseñanzas que prácticamente se han vuelto algo de rebeldía y algo un poco amarillista. Y cada vez que los escucho me molesta y me duele en el corazón de preocupar al pueblo de Dios y no llevarlo más bien a una intimidad y a un conocer de la palabra, sino a estar alertas. Pero una alerta de temor, de miedo y de rebelión. En estos días escuchaban a un par de pastores hablando por Instagram y lo único que se mencionaba era rebeldía contra el gobierno y el gobierno está haciendo esto y está haciendo lo otro. Es importante que vivamos con sabiduría y tengamos cuidado de lo que está pasando hoy. Hay que cuidarnos. Hay que cuidarnos. Está bien, todos vamos a ir a la presencia de Dios, pero no te vayas antes de tiempo. El apóstol Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mientras estaba vivo, predicaba la palabra. Entonces, mientras estemos vivos, prediquemos este evangelio, prediquemos el amor, prediquemos arrepentimiento, para que todos volvamos nuestra vista hacia Cristo. Él se encargará de su iglesia, Él nos cuidará como su posesión más preciada. Y dejemos de estar llevando a la gente a una rebeldía de que nos van a cerrar las iglesias y no nos vamos a someter, porque hasta aquí tengamos cuidado, por favor, tengamos cuidado. Es cierto que hay un nuevo orden mundial. Es cierto que muchas cosas se están confabulando con el fin de dar apertura a ese orden mundial. Pero quiero darles un texto bíblico clave para que no se alteren y para que guarden paz en sus corazones. Porque algunos van a decir, y ahora la vacuna va a ser el chip, y ahora este chip va a ser la marca de la bestia, y ahora yo no me voy a dejar poner la vacuna, y ahora yo no me voy a dejar poner el chip, y ahora esto, y ahora lo otro. Y están llenando a la gente de temor. ¿Sí? Cuando todo esto pase, es más, la Biblia habla del anticristo y habla del misterio de iniquidad. Lo menciona la palabra en la carta el apóstol Pablo a los tesalonicenses. Y ahorita les voy a regalar este texto. No es la prédica, pero quería hacer esto como abreboca para traer tranquilidad a ustedes y para que más bien motivarlos a que vayamos a la palabra y dejemos de estar sacando supuestos o ideas erradas, porque leemos todo cuanto artículo encontramos por Facebook, lo leemos y enseguida lo creemos y nos paralizamos en medio de todo. No hay palabra profética más segura que la palabra del Señor. Y yo les motivo a que estudien la palabra, a que sepamos qué vamos a escuchar y qué vamos a guardar en nuestro corazón, porque si algo tenemos seguro es que nuestro fundamento es Cristo y Él guarda de su iglesia, somos suyos y somos dependencia de Él. Y la palabra dice en 2 de Tesalonicenses, y quiero que lo leas allí conmigo, 2 de Tesalonicenses en el capítulo 2. Mira esta palabra. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Claro que el día del Señor está cerca. Dios está llamando a la iglesia a prepararse, claro que sí. Pero no con temor, no con miedo, sino con un amor y una pasión por su presencia, para que cuando Él nos llame podamos irnos con el Señor. Dice, luego sigue diciendo el verso 3, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía.
Ya hay apostasía. Hay personas, dice la palabra, que apostatarían de la fe. Ya hay personas que están cayendo de la fe, toman un contexto para sacarlo de su contexto, arman una religión. Hay personas que sabiendo lo correcto no lo hacen, sino que hacen lo malo. Todos estos son apóstatas que ya desde hace mucho tiempo y desde el tiempo en que Pablo escribió esta carta ya se estaban viendo, hoy se están viendo. Entonces dicen, nadie os engañe, ¿verdad? Luego sigue diciendo, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Verso 4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Verso 6, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. Mis amados hermanos, Anticristo, el espíritu del anticristo ya está operando en este tiempo. Es un espíritu que ha venido operando desde hace mucho tiempo. Anticristo es todo lo que es en contra de Cristo. Todo lo que se levanta para negar a Cristo, eso es anticristo. Y ese espíritu ha estado moviéndose en mucho tiempo atrás y quizás ahora con más fuerza. Ya no creen en Cristo y los ateos están gobernando y muchas cosas se levantan en contra del evangelio, en contra del cristianismo. Eso es anticristo. Pero dice el apóstol Pablo, dice la palabra, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Ahora este espíritu se va a manifestar con más fuerza en su debido tiempo, utilizando a una persona para ejercer un nuevo orden mundial. Claro que sí, eso va a llegar. Pero dice, hay algo. Ahora vosotros sabéis que hay algo o hay alguien más bien que lo detiene. El verso 7, porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad. Solo hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. ¿Quién lo está deteniendo? La iglesia. Tú y yo, como iglesia del Señor, mientras estemos aquí, mientras el Señor no nos haya llamado a su presencia, mientras el Señor no haya venido por nosotros, vamos a detener a que ese anticristo o que se manifieste por completo ese momento. Cuando ese momento se complete, mis amados hermanos, tú y yo ya no vamos a estar aquí. Estaremos disfrutando con nuestro Señor en las bodas del Cordero, disfrutando con Él. Entonces, dejemos tanto amarillismo religioso, por favor. Prediquemos la palabra y llevemos a las personas a que estudiemos la palabra y tengamos paz. Sí, va a haber un nuevo orden mundial. Sí, van hacia el chip. Sí, muchas cosas se están haciendo. Eso ya estaba escrito. Tiene que ocurrir. Yo no sé cuál es la motivación de alarma. Tiene que ocurrir. Que tenemos que acordarnos nosotros que hay que permanecer en Cristo, que hay que poner nuestros ojos en el autor y consumador de la fe, que hay que guardarnos sin mancha del mundo, que hay que santificarnos en el Señor, que hay que vivir por la gracia, hay que aferrarnos de nuestro Dios y mantener aceite en nuestras lámparas. Eso es lo que nos toca y seguir predicando este evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Amén. Quería dar ese abrebocas. Ahora sí, acompáñame. Voy a entrar a la palabra. Y te invito a que me acompañes en el libro de Génesis. Vámonos al libro de Génesis porque quiero retomar un poco la palabra que hablamos este jueves en Íntimos en Unidad. Una palabra a la que Dios me ha llevado a estudiar un poco más. Quizás son cosas que ya tú has escuchado y mi intención no es predicarte pensando que no las has escuchado. Mi intención, como decía Pedro, es recordarte lo que quizás ya sabes. Y si hay muchos que están conectados en estos momentos y todavía no lo conocen, entonces mi intención es poder enseñarte, bajo la guía del Espíritu Santo, este texto bíblico y estas palabras que están escritas, que ocurrió en la vida de alguien cuando estaba comenzando Israel. Alguien que se llamaba Jacob y que luego Dios le cambió el nombre por Israel. Alguien que pasó de tener un nombre suplantador a un nombre de príncipe, como lo es Israel. Y quizás algunos dirán, pero eso fue algo que ya les pasó. Recordemos que si está escrito, es para enseñarnos lo que tenemos que hacer en este tiempo. Aquí hay indicaciones. Aquí hay instrucciones de parte de Dios. Y mientras yo te vaya relatando la palabra, allí con tu lapicero, con tu lápiz, ves anotando lo que Dios te va hablando.
Ves anotando lo que el Espíritu Santo de Dios te va mostrando, porque te aseguro que mientras comencemos a declarar esta palabra profética, que ya está escrita, esa misma palabra producirá en tu corazón el querer como el hacer. Y el Espíritu Santo comenzará a hablar a tu mente y a traer cosas que hay que cambiar, que tienes que perdonar, que tienes que arreglar en tu casa, en tu vida, poner en orden, porque este es el tiempo de hacerlo. No esperes a mañana, es ahora. Este es el momento para hacerlo. Algunos dirán, esta palabra ya yo la había leído, y créeme, me pasó a mí también. He pasado decenas de veces por Génesis capítulo 35. Me conozco la historia de Jacob, la historia de Abraham, Isaac y Jacob, pero digamos que en aquel tiempo no estaba preparado de pronto para conocer algunas cosas que en este tiempo necesitaría conocer, y que ahora nuestros ojos del entendimiento son abiertos para que podamos, lo mismo que leímos hace años atrás, al leerlo ahora podamos tener una mayor explicación y una mayor revelación, una mayor apertura de este misterio, de lo que el Señor dejó aquí escrito y quiere que aprendamos. Así que vamos juntos a estudiar esta palabra y vamos a meternos allí, en la vida de Jacob, en lo que pasó y por qué Dios nos permitió colocar este título de Siquén a Betel, y más ahora en este tiempo por lo que estamos pasando. Pero vamos a orar antes, por favor. Padre, gracias por tu palabra y porque nos das el privilegio de leerla, porque nos permite, Señor, comerla. Ellas son, Señor, más dulces a nuestro paladar, más que la miel. Cuando las escuchamos, Señor, son la más hermosa melodía que infunden aliento y que fortalecen nuestra fe. Vivimos por tu palabra y hoy te pedimos que al leerla nuevamente, al comenzar a estudiarla, Señor, abre nuestro entendimiento. Ayúdanos a entender lo que antes no entendíamos, Señor, en el nombre de Jesús. Y que este tiempo sea un tiempo, Padre, en el que podamos deleitarnos en ella. Que podamos sentarnos a tu mesa. Tú nos dices, venid y pongámonos de acuerdo. Si vuestros pecados fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser blancos como la nieve. Hoy nos sentamos a tu mesa y tomamos este manjar que es tu palabra. Necesitamos sabiduría. Necesitamos tus palabras. Necesitamos tu consejo. Necesitamos saber cómo movernos y aprovechar bien el tiempo porque los días son malos. Necesitamos vivir como sabios, con sabiduría y no como necios, para que en todo lo que vean de lo que hacemos, los que no te conocen te den gloria a ti, Padre Celestial. A eso hemos sido llamados, para que con nuestra forma de vivir podamos reflejar tus virtudes, porque tú nos pasaste de las tinieblas al reino de tu amado Hijo, Señor. Gracias por lo que estás haciendo y te pido que, Señor, las palabras que salgan de mi boca sean tuyas, para que no vivamos de lo que dije yo, sino de lo que ya tú dijiste. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Bien, estamos listos. Acompáñame en Génesis capítulo 35. Génesis capítulo 35. Dios bendice a Jacob en Betel. Mira lo que dice. Dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel y quédate allí. Y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. 4 cosas le pide Dios a Jacob que haga, pero ahorita entramos en ello. Seguimos leyendo el verso 2. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, y limpiaos, y mudad vuestros vestidos, y levantémonos y subamos a Betel, y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia, y ha estado conmigo en el camino que he andado. Eso es maravilloso. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos, y los zarcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquén. Ojo, Siquén era el lugar donde ellos estaban viviendo, y fue el lugar
donde Jacob escondió el despojo que ellos hicieron para acercarse hacia ese nuevo lugar que Dios había determinado, en el que ya Jacob había tenido en su encuentro, pero ahora iba a estar con toda su familia habitando, ya no de paso, sino habitando en ese lugar. Y salieron, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Y llegó Jacob a Luz, que está en tierra de Canaán. Esta es Betel, él y todo el pueblo que con él estaba. Y edificó allí un altar y llamó al lugar El Betel, porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Vamos a dejarlo. Sigamos al verso 9 y 10. Apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Padán Aram y le bendijo. Fíjense que él no llega directo a Betel desde aquel lugar desde Siquén, sino que él comienza a dar vueltas y llega a Padán Aram. Y de Padán Aram corre hacia Betel. Pero dice el Señor, dice la palabra, que cuando llegó de Padán Aram, ¿verdad? El Señor se le apareció y le bendijo. Y mira la bendición que le dio Dios. La bendición que Dios le suelta a Jacob en estos momentos, no se la dio en Siquén, no se la dio en Padán Aram, se la dio cuando volvió a casa de Dios. Casa de Dios es lo que significa Betel. Y cuando él llega a Betel y levanta un altar, lo llama El Betel. El Betel significa el Dios de la casa de Dios. Dando así a entender que la casa es buena, pero es más importante el dueño de la casa. Que el servicio es bueno, pero es más importante el dueño a quien nosotros debemos y damos servicio. Esto es tremendo y poderoso. Por eso él dijo, El Betel, El, que significa, que también vemos el nombre Elohim, el Elión, ¿verdad? El significa Dios. Dios de la casa de Dios. Y mira la bendición que le dijo. Y le dijo Dios, tu nombre es Jacob. Y esto es tremendo. No quiero andar en estos momentos allí porque quiero llegar hasta ese punto. Pero quiero leerte esta bendición. Le dijo, tu nombre es Jacob. No le dijo tu nombre fue. Le dijo tu nombre es. Recordándole la naturaleza que tenía. Y luego agregó, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre, y llamó su nombre Israel. Vemos una identidad definida dada por Dios a este hombre. Lo que llama la atención es que él le recuerda cuál es su nombre, le recuerda cuál era su naturaleza, y que ahora estaba siendo gobernado por un nuevo nombre, estaba recibiendo su verdadera identidad, no la identidad que el mundo había establecido y por la que en el mundo había sido conocido. En el bajo mundo era conocido como Jacob, el suplantador. Pero ahora Dios le está dando identidad, una identidad y un propósito que solamente se le fue dado en la casa de Dios, en Betel, por el Betel, el Dios de la casa de Dios. Voy a ir con despacio y espero irme dando a entender en este tiempo. Jacob está viviendo en un lugar llamado Siquén. Y en este lugar Jacob coloca a su familia, coloca su casa, pero nos damos cuenta que la vida de Jacob, al Dios hablarle para volver a Betel, no era una vida para la cual Dios le había llamado o le había designado. Porque cuando Dios lo llama, le dice que tiene que salir de Siquén. Ahora, ¿por qué Dios no lo bendijo en Siquén? Siquén representa uno de aquellos lugares, o puede representar al mundo mismo. Aquellos lugares donde queremos mezclarnos y queremos sentirnos a gusto. Si tú lees el capítulo 34, o el capítulo 33 y 34, después de que Jacob cumple aquellos asuntos pendientes que tiene, y uno de esos asuntos pendientes es el pedir perdón a su hermano Esaú y reconciliación
reconciliarse con su hermano Esaú, porque cuando llegó a Siquem, Dios le hace volver a Betel, pero le hace volver porque ya había asuntos que Jacob había tenido que resolver. Recordemos que Jacob, Dios le dice que vuelva a Betel. ¿Y por qué volver? Porque él ya había pasado por Betel. Y en Siquem, Jacob vive una experiencia muy frustrante y muy difícil. En Siquem, su hija Dina, una de las hijas que había tenido, fue violada y su nombre amancillado. Luego los de Siquem quisieron quedarse con su hija y le dijeron que podían negociar, le dijeron que podían mezclarse entre la tierra de ellos, le dijeron que emparentara con ellos. Quizás es lo mismo que está sucediendo hoy cuando como cristianos el mundo nos llama la atención y quiere que emparentemos con ellos. Algo que la Biblia siempre ha llamado como yugo desigual, y el entender que hemos sido apartados, hemos sido guardados para Dios. Tú y yo somos nación santa, pueblo adquirido por Dios. Hemos sido santificados, es decir, hemos sido apartados por Dios, pero el mundo va a tratar de hacernos olvidar esa palabra santidad, y que hemos sido santificados, apartados, para mostrarnos todas sus bellezas, entre comillas, que el mundo tiene, para que emparentemos con ellos y nos quedemos viviendo allí. Pero déjame decirte, ese no es tu lugar. Por eso el apóstol Pablo en el libro de los Romanos, capítulo 12, verso 2, nos recuerda claramente diciendo: no se amolden a este mundo, no se acomoden a este mundo. En Efesios, en el capítulo 4, el apóstol Pablo le recuerda a los efesios y le dice: ustedes han sido llamados a una nueva naturaleza, por lo tanto, despójense del viejo hombre, despójense de la antigua naturaleza. ¿Por qué les dice eso? Porque no podemos tener un pie en Cristo y un pie en el mundo. No podemos decir: hago parte del reino de Dios, pero todavía me está preocupando y reocupando lo que está sucediendo en este mundo, porque estoy acostumbrado a tener un carro, porque estoy acostumbrado a vivir bien, porque estoy acostumbrado a tener dinero en el bolsillo. Mi amado, déjame decirte en estos momentos que si no tenemos contentamiento con lo que tenemos, sea que tengamos o no tengamos, si nuestro contentamiento no es Cristo, entonces eso es uno de los síntomas que debes tener, porque te quedaste en Siquem y no has vuelto a Betel, al lugar de intimidad, a la casa de Dios, donde pertenecemos. Hoy vengo a recordarte que estás en el mundo, no eres del mundo, somos para el mundo, pero no pertenecemos al mundo. Y sí, disfrutamos. Si tengo un computador, ¿por qué no lo voy a disfrutar? Si tengo un buen celular, lo disfruto. Pero el celular no es mi contentamiento. Este computador no es mi contentamiento. Tener dinero en el bolsillo no es mi contentamiento. Mi contentamiento se llama Cristo Jesús. Él es suficiente y Él debe ser suficiente para ti. Si Cristo no es suficiente para ti, te acomodaste en Siquem y hoy Dios te está llamando la atención y te está diciendo: vuelve a los inicios, vuelve a la cruz, vuelve a ese punto de encuentro, vuelve a ese lugar donde te he estado esperando pacientemente, porque Dios no se ha ido de ningún lado. Jacob pasó por Betel, se fue de Betel y ahora Dios le está diciendo: regresa a Betel. Mientras más era prosperado en todas las cosas, Jacob iba más hacia el norte. Su familia, la familia de su padre, de Isaac, estaba hacia el sur. Recordemos que cuando él tiene el problema con su hermano Esaú, él sale de la casa de su padre y al primer lugar donde llega sin nada, es a Betel. Si quieres, vamos a leerlo allí, acompáñame. Ahí mismo en el libro de Génesis, en el capítulo 28, mientras Jacob está huyendo de Esaú, porque claro, debido a su nombre lo suplantó y se quedó con la primogenitura. Esaú quería matarlo y por lo tanto su madre, como cómplice, le dijo que se fuera. Yo me imagino a Jacob corriendo solo con una muda de ropa, con de pronto algún porta de comida, con algo poco de comida para poder mitigar el hambre durante su camino, pero al salir de allí huyendo, solo tenía un campo a donde quería volver, o una visión establecida donde quería ir donde aquella persona que se convirtió luego en la casa de su madre, que se convirtió luego en su suegro. Sin embargo, antes de llegar donde su suegro, él llegó a ese lugar llamado Betel.
Y cuando él llega allí, que llegó sin nada, tanto llegó sin nada, mis amados hermanos y amigos, que Jacob, al momento de dormir, se le tocó acostarse en la tierra. Y como almohada tenía una piedra. Y allí comenzó a ver que el lugar donde estaba era el lugar de la gloria de Dios. Cuando él sabe que ve ángeles que suben y bajan, y él se llena de miedo. Y luego Dios le habla en el verso 15, Génesis 28, 15. Y le dijo: he aquí yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra. Oh, ya Dios lo había declarado. Porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y quizás es una promesa que Dios está diciendo. No te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Verso 16. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Allí tuvo su primera experiencia con Dios. El Dios que ya había escuchado ahora lo experimentó en Betel. No lo experimentó en casa de su padre. Así como Moisés experimentó a Dios en el desierto, quizás fue la excusa de Dios para sacar a Jacob, captar su atención y llevarlo cuando no tenía nada a Betel. Quizás tú estás de camino y estás en el punto de encuentro, pero estás sin nada y Dios apenas está comenzando a trabajar contigo, como le pasó con Jacob. Jacob, cuando supo que era la presencia de Dios, él hizo 3 promesas al Señor. Escucha bien, él hizo 3 promesas a Dios. Promesas que cuando estuvo en Siquén se olvidó de ellas, porque comenzó a crecer en todo. Tuvo hijos, se casó, tuvo hijos, tuvo hijas, tuvo criados, se convirtió en una persona muy próspera y en todo lo que hacía le iba bien porque ahí estaba, Dios le había dado esa promesa. Pero mientras más le iba bien, él más se iba hacia el norte en vez de ir al sur. Él más se alejaba del lugar donde tenía que volver y tuvo que pasar por ese evento deshonroso donde violaron a su hija y donde sus 2 hijos se levantaron y comenzaron a matar a los hombres de aquel lugar de acuerdo a una estrategia poco correcta que hicieron, levantando enemigos para Jacob. Entonces no solamente habían violado a su hija, sino que ahora tenía muchos enemigos que lo buscaban para matarlo. Esto lo llevó a inquietarse y volver a recordar de dónde venía y a dónde tenía que volver. Quizás cosas están sucediendo hoy en tu vida para recordarte qué es lo más importante, qué es lo realmente urgente. El Padre sabe de qué cosas tú tienes necesidad. Él lo que quiere es que busques primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Cosas que nosotros llamamos bendición, Dios les llama cosas, añadiduras, cosas. Porque ya la bendición opera en nosotros porque tenemos a Cristo en nuestro corazón. Si Cristo gobierna, si recibimos el sacrificio de la cruz, si resucitamos juntamente con Él, ya somos bendecidos con toda riqueza espiritual. Nuestra oración tiene que ser ahora en que clamemos al Señor, como dice 1 Corintios en el capítulo 2, que hemos recibido el Espíritu del Señor para que se nos dé a conocer o para que sepamos lo que ya Él nos ha concedido. Con Cristo ya lo tenemos todo. Si tú lees 2 de Pedro en el capítulo 1, el apóstol Pedro le recuerda a la gente y le dice a los cristianos: ya ustedes lo tienen todo. Mientras tengan a Cristo, ya ustedes lo tienen todo. Ahora necesitamos es la sabiduría para saber, que el Espíritu Santo nos revele, nos abre el entendimiento para que nos demos cuenta qué es lo que ya tenemos y comenzar a utilizar lo que ya tenemos para mostrar esta nueva vida que tenemos en Cristo Jesús. Por eso Él se queda viviendo allí en Siquén, en este lugar, y Dios le llama la atención. Pero queden tres promesas que Jacob le hizo a Dios en Betel. Y quiero que lo leas allí conmigo. Y esto es tremendo. Verso 20. E hizo Jacob voto diciendo, primero,
Mira la primera promesa. Si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Primera promesa. Jehová será mi Dios. Esa fue la primera promesa que Jacob le hizo a Dios en Betel. Jehová será mi Dios. Esa fue la primera promesa que Jacob hizo a Dios en Betel. Pero ¿la cumplió Jacob? Vámonos al libro de Génesis en el capítulo 35, donde estábamos leyendo ahorita. ¿Y qué fue lo primero que Jacob le dijo a su familia cuando decidió dejar Siquem y volver a Betel? En el verso 2 dice: entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Si les manda quitar los dioses ajenos, entonces, ¿dónde quedó la promesa de que Jehová sería su Dios? ¿Cuántas promesas les hemos hecho a Dios y no hemos cumplido? Es más, nos acostumbramos a hacer promesas porque creemos que con prometer algo recibiremos el favor que queremos recibir de parte de Dios. Y Dios no trabaja, mi amado amigo, de esa manera. Dios no se mueve por promesas que les hagamos. Porque si fuera por promesas que le hagamos a Dios, no vamos a recibir nada, porque al igual vamos a fallarle a Dios. No hay nada que podamos prometer que nos haga merecedores del amor de Dios, y espero que eso te quede bien en claro, porque no se trata de que le vas a prometer a Dios dinero, o que le vas a prometer a Dios o pagar una manda, o que vas a ir de rodilla, quién sabe a aquel lugar y vas a subir y a bajar. Dios no lo mueve las promesas que hagamos ni los sacrificios que hagamos. A Dios lo mueve el único sacrificio que está valedero, que tiene valor, y fue el de la cruz. Por la cruz de Cristo, por ese sacrificio en la cruz del Calvario que hemos aceptado, por esa verdad que recibimos y en la que estamos y en la que vivimos, por esa verdad recibimos gracia, recibimos salvación por esa gracia, y recibimos todo el alcance y todo lo que está en el cielo lo recibimos por causa de Cristo Jesús. Así que dejemos de prometer a Dios y hagamos más. Quizás nos acostumbramos a hacer promesas para recibir algo, y aquellas promesas, a Dios luz que te guarde el cielo, palabras que se las llevó el viento. Pero Dios siempre se acuerda de todo. En Eclesiastés, en el capítulo 5, nos enseña muy claro el rey Salomón diciéndonos: ten cuidado cuando entres a la casa de Dios y vayas a ser rápido de palabras al ofrecer o prometer cosas. No vayas a pecar delante del que está a la puerta en la casa de Dios. ¿Qué hemos prometido a Dios? Primera promesa de Jacob: tú serás mi Dios. Y ahora le está diciendo a ellos: despójense de esos dioses. Jacob había adoptado, a medida que iba creciendo, a medida que se iba multiplicando, él había adoptado los dioses de sus esposas, de la casa de su suegro. Había adoptado esos dioses, y a cada lugar donde iba, se iba acomodando a lo que la vida le colocaba. Y eso es un grave error que nosotros cometemos muchas veces cuando nos acomodamos a lo que este mundo quiere implantarnos, cuando debemos acomodarnos es a la nueva vida que tenemos en Cristo Jesús y ese camino que tenemos al cielo. Mis amados hermanos, el destino de Jacob no era Siquem, no era Padán Aram, no era Egipto, no era otro lugar. El destino de Jacob y la tierra que Dios le había prometido se llamaba Betel y quedaba en Canaán. Por lo tanto, él tenía que volver, tenía que regresar a Canaán. La segunda promesa que Jacob le había hecho a Dios está en el versículo 20 que estamos leyendo ahorita de Génesis 28. Y le dijo: y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Primero, Jehová será mi Dios. Segundo, esta piedra que he puesto por señal. Al colocar una piedra por señal, estaba diciendo: a este lugar yo voy a volver. A este lugar tuve un encuentro con el Señor y coloco esta piedra por señal que aquí va a ser casa de Dios. Ahora, ¿quién iba a ser casa de Dios allí? Él tenía que volver
y levantar casa de Dios, levantar un altar en ese lugar donde había colocado una piedra. Allí debía volver, pero se había olvidado de eso. Y la tercera promesa de la que Jacob se había olvidado: y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Eso es tremendo. De todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. No sé cómo vas a recibir esta palabra, pero Dios, al obrar Dios nunca le dijo a Jacob, dame. Usted nunca lee en este capítulo que Dios le pidió algo a Jacob. Jacob mismo hizo voto al Señor, no hizo un pacto, escuche bien, hizo un voto a Dios de que de todo lo que recibiera, el diezmo apartaría para él. En otras palabras, Jacob estaba diciendo, seré responsable con la administración que me has delegado. Seré responsable con lo que me has entregado. Seré responsable en administrar bien los recursos de los cuales no soy dueño, de los cuales tú eres el dueño. Por lo tanto, de esos recursos, mientras más me des y mientras esté bien y tú me prosperes en todo, yo sé que hay un recurso que es tuyo. Y ese 10% me hará recordar todo el tiempo de que lo que tengo no me pertenece, sino que te pertenece a ti, y con el 90% tú me permites vivir con excelencia. Punto final. No se trata de más nada, ni que te voy a manipular ahora porque le hiciste promesas a Dios. No, tú verás, el Espíritu Santo traerá la preocupación en tu corazón. Pero 3 cosas había Jacob prometido. Ahora, de ahí en adelante, cuando él se va de Betel, nunca más se menciona que Jacob aparta el diezmo para Dios. Sino cuando regresa a Betel, él regresa al lugar donde hizo la promesa y a donde Dios le prometió que lo haría regresar. Ahora, ¿por qué demoró tanto Jacob? Pues no sabría decirte. Algunos historiadores dicen que Jacob vivió en Padán Aram unos 10 años, cuando debería haber vuelto a Betel y a la casa de sus padres. Comenzó a dar vueltas y dio vueltas y duró 10 años en Siquén, hasta que sucedió la violación de su hija y tuvo que salir de allí. Y esto nos pasa muchas veces cuando damos vueltas y Dios quiere que hagamos algo y no lo hacemos. Esto nos pasa muchas veces cuando somos desobedientes y queremos hacer las cosas de acuerdo a como nosotros nos parece, y simplemente nos desviamos del camino de lo que Dios quiere que hagamos. Esto le pasó a Jacob. Ahora, tenía que ser su hija violada y que sus hijos mataran a los hombres de aquel lugar para que Jacob tomara conciencia y volviera a Betel. Yo creo que no. Pero hay cosas que nos están sucediendo hoy, están pasando simplemente porque nos desviamos. ¿Por qué? Porque hicimos cosas que no estaban dentro del propósito de Dios. Nos metimos en asuntos que no debíamos meternos. Hicimos negociaciones que no teníamos que hacer negociaciones. Cuando preguntamos a Dios por decisiones que teníamos que tomar. Cuando preguntamos a Dios si era necesario decir que no, pero dijimos que sí. ¿Cuántos errores vivimos cometiendo, en los cuales hemos tenido que agachar la cabeza, y sin embargo aún no reconocemos que nos demoramos 40 años dando vuelta por el desierto, cuando en 3 semanas podíamos haber llegado a la tierra que fluye leche y miel? Cristo está a la puerta, pero cada vez más el mundo nos envuelve y nos hace desviarnos del camino correcto. ¿Te estás desviando? No te quedes en Siquén, porque ese no es tu lugar. ¿Será que le puedes decir al que está a tu lado, si estás con alguien allí, necesitas ir de Siquén, necesitas volver a Betel? Dios te está atrayendo otra vez a Él, porque los días sobre esta tierra están contados. Su venida está cerca. Y si el Señor nos llama, si el Señor viene y nos encuentra en Siquén, lo más probable es que no nos vayamos con Él, porque es en ese punto de encuentro, en Betel, en su casa, donde Él habita y donde Él quiere que estemos en intimidad con Él. Espero que estemos recibiendo esta palabra. Esto me llama mucho la atención, porque yo creo que este capítulo 34, donde deshonraron a su hija, se lo hubiese ahorrado Jacob si simplemente al reconciliarse con su hermano Esaú y al estar en Sucot, se hubiese devuelto para Betel, para el lugar donde tenía que devolverse,
volver al sur en vez de ir más al norte. Ahora, lastimosamente, Dios no le mandó esa prueba tan complicada. Las mismas decisiones que él tomó los llevó a eso, pero Dios se valió aún de las situaciones más complicadas para recordarle que en Betel lo esperaba. No sé lo que estás viviendo hoy, pero Dios te está esperando en Betel. Quizás ya ese es el momento de cumplir este versículo 1 del capítulo 35. 4 cosas, anótalas allí. 4 cosas tuvo que hacer Jacob para volver a Betel. Y esto es tremendo. 1, 4 cosas personales tuvo que él hacer. Y 2, tuvo que hacer otra más para que no solamente él volviera a Betel, sino toda su casa. Vamos a resumirlo. 5 cosas tuvo que hacer Jacob para él y toda su casa volver a Betel. Primero, dijo Dios a Jacob, levántate, levántate. Esa sola palabra expresa mucho. Levantarse significa cambia de posición. Oh, esto es poderoso. Y si Dios le dijo, levántate, le estaba diciendo, manos a la obra. Te acostumbraste, ahora te voy a desacostumbrar a lo que estabas acostumbrados. Sí, tienes mucho, pero no es este no es el lugar donde tienes que estar. Necesitas estar en Betel. Así que levántate. El levantarse requiere de determinación, no de decisiones. Todos los días estamos tomando decisiones. Decisiones que no llevamos a la realidad. Las planeamos en nuestra mente y las tenemos en el corazón y decimos, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro, y tenemos esto pensado y aquello también. Pero nunca lo llevamos a una realidad, nos quedamos con eso. Yo quiero cambiar y nunca cambiamos porque no buscamos el cambio. Pensamos que hay cosas que nos va a llover del cielo y claro que puede suceder, Dios lo puede hacer. Hay promesas, y te lo he dicho, hay promesas de Dios que se cumplen sí o sí. Son incondicionales, no tienen que ver con ninguna condición, Dios lo va a hacer. Dios dijo que Jesús iba a volver por su iglesia, eso va a suceder sí o sí, creas o no, eso va a suceder. Creas o no, va a suceder. Hay una eternidad y Cristo viene por su iglesia. Pero hay promesas de Dios que son condicionales. ¿Cómo así? Que se cumplen bajo una restricción, una condición. Dios tenía que cambiarle el nombre a Jacob. Todavía se llamaba su plantador. Y había una promesa, de ti voy a hacer una nación grande. Esta tierra, cuando lo llevó a Betel, le dijo, esta es la tierra que le voy a dar a tu gente, a tus generaciones. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. En él se estaba cumpliendo el peso de la promesa de Abraham, de Isaac, y ahora estaba sobre Jacob. Iba a suceder, pero tenía que salir de Siquén. En Siquén no vas a ser próspero. Y lo que llamas prosperidad no es realmente prosperidad. Son cosas que te ha dado este mundo. Pero la verdadera prosperidad es estar en la presencia de Dios, caminando conforme a su propósito y a su voluntad. Si no tienes muchas cosas en esta tierra todavía, hay cosas que te hacen falta, físicas, materiales, pero tienes la presencia de Dios, entonces estás en el lugar correcto. Estás ya siendo próspero y bendecido por el Señor. Porque no dependes del estatus o de las cosas que esta tierra te pueda dar, sino de lo que del cielo ya ha sido programado para ti, para que puedas cumplir ese propósito. La Biblia dice en 2 de Pedro, en el capítulo 1, ya tenemos todas las cosas en Cristo que necesitamos para poder vivir esta nueva vida que tenemos. Junto con la transformación de nuestra vida, de nuestra mente, junto con este nuevo nacimiento tenemos una nueva vida, y junto con esta nueva vida viene todo el respaldo del cielo. Necesitas una nueva vida. ¿Qué necesitas para ejercer esta nueva vida? Todo lo que necesitas, que se llama propósito, ya está dado por Cristo Jesús, y tenemos al Espíritu Santo como garantía de que nos va a revelar dónde tenemos que hacer lo que tenemos que hacer y cómo usar lo que ya tenemos en nuestras manos, que proviene del Señor y no proviene del mundo. Maravilloso es el Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Levántate.
Levántate significa toma la determinación de dejar este lugar. Y cuando Dios nos dice levántate y lo traemos a la mente, comenzamos a pensar lo duro que nos va a costar dejar esto o aquello. Levántate significa deja lo que estabas haciendo, que no era lo correcto, y vuelve a lo correcto. Pero si me siento bien, si esto me hace sentir bien, el problema no es de que te sientas bien, el problema está en que te meta al cielo. Porque muchas veces lo que nos hace sentir bien no es lo adecuado y lo correcto para nosotros. Recuerda que todavía hay una vieja naturaleza que quiere operar y mandar sobre esa nueva naturaleza que tienes tú. Y ese viejo hombre y esa vieja naturaleza todavía te recuerda que hay cosas que a él le gustan, que es su propio deseo, concupiscencia. Y la concupiscencia para la vieja naturaleza lo hace sentir bien. Entonces no se trata de hacernos sentir bien, se trata de vivir lo que es correcto. Así no me haga sentir bien, pero sé que lo que es correcto porque me lleva camino a una eternidad en Cristo, en el Señor. Y eso es lo que importa. No que me haga sentir bien, sino que estoy haciendo lo correcto. Y aunque me duela, estoy agradando a Dios porque estoy viviendo de la manera que Dios quiere que opere, que hable, que piense, que viva. Y en eso tenemos que estar. Levántate. Y Dios te dice, levántate, cambia de posición. Porque quizás hay cosas que no vas a alcanzar y que no vas a ver hasta que llegues a Betel y te muevas de Siquén. Dile al que está a tu lado, al que esté por ahí, dile, tienes que caminar de Siquén a Betel, porque en Siquén no lo vas a encontrar todo. Allí solo hay muerte, hay destrucción. Tienes que volver a Betel donde está tu promesa. Tienes que volver a Betel donde está lo que Dios dijo que iba a hacer contigo. ¿Por qué te hablo de esta vieja naturaleza y que muchas veces se va a levantar contra la nueva? Lo que te decía ahorita. En el verso 10 del capítulo 35, Dios le recuerda algo importante a Jacob y le dijo, tu nombre es Jacob. Allí en Betel, Dios le cambió el nombre. Pero antes de cambiarle el nombre, le recordó el nombre que él tenía. Pero me llama la atención que la expresión que lanza Dios al hablarle a Jacob no es una expresión que está en un verbo pasado, sino presente. Le dijo, tu nombre es Jacob. ¿Qué significa Jacob? Suplantador. Dios no le dijo, bueno, tu nombre fue Jacob y ahora te vas a llamar tal. No, tu nombre es Jacob. No se llamará más tu nombre Jacob. Luego hace, ¿verdad? Asevera o luego afirma el nuevo nombre que va a recibir. Sino Israel será tu nombre, y llamó su nombre Israel. Le dio identidad, le dio propósito, pero eso no sucedió en Siquén. Sucedió ¿en dónde? En Betel, en la casa de Dios, en el lugar de su presencia. ¿Y a qué voy con esto? Que al decirle tu nombre es Jacob, pero luego le dijo, no se llamará más tu nombre Jacob, sino que le puso Israel, le dijo, tienes que acordarte que mientras estés en este mundo va a haber una antigua naturaleza en ti. Va a haber un antiguo nombre que va a querer ejercer dominio sobre ese nuevo nombre. Por lo tanto, todos los días tienes que quitarte las viejas vestiduras y vístete de Cristo. Todos los días, como decía Pablo, vistámonos de Cristo. Tengamos siempre presente que no podemos andar en los mismos pensamientos con los que andábamos en el mundo. Ahora tenemos que tener pensamientos correctos. Por lo tanto, el que mentía no mienta más. El que robaba no robe más. Eso es fruto de arrepentimiento y de que el Espíritu Santo está operando en nosotros. Que sintamos dolor por el pecado y que haya un verdadero perdón y arrepentimiento en nosotros. De tal manera que no tengamos los mismos hábitos que traíamos del mundo. Ahora es un proceso. ¿Dios va trabajando en ese proceso? Claro que sí. Porque el nombre todavía, el nombre antiguo está ahí. El antiguo Adán está ahí. ¿Sí? Quiere operar. Pero recordemos lo que dice la palabra, que es por el Espíritu y por esa vida de conocimiento que tenemos, de intimidad en el Espíritu, que podemos vencer la carne. Dios no le dijo a Jacob en Siquén, aquí te vas a llamar Israel. No, porque Siquén le rodeaba, en Siquén gobernaba Jacob.
En Betel gobierna Israel. Oh, esto es poderoso, aleluya. En Siquén gobierna Jacob, en Betel gobierna Israel. En Siquén gobierna la antigua naturaleza. En Betel gobierna la nueva naturaleza y la identidad que te ha sido dada por recibir la verdad del Evangelio de Cristo Jesús. Cristo gobierna en Betel. Y por eso, cuando Él fue cambiado de nombre, cuando Él levanta altar en ese lugar, Él lo llama aquel altar El Betel, que significa el Dios de la casa de Dios. Ya no solo estaba en la casa de Dios, y esto es poderoso, ya no solo estaba en la casa de Dios, ahora el dueño de la casa operaba sobre Él, dándole identidad y dándole propósito. Y ahora sí, Él estaba completo. Y luego que le dio identidad y que le dio propósito, soltó la palabra sobre él y comenzó a bendecirlo de tal manera, oh aleluya, que le declaró esta palabra en el verso 11. También le dijo Dios: yo soy el Dios omnipotente. Y mira lo que le dijo: crece y multiplícate. Una nación, oh, esto es poderoso. Sabes, yo siento la presencia de Dios con esta palabra. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. Mira esta palabra profética tan tremenda. Le dijo Dios: yo soy el Dios omnipotente, quiere decir el Dios todopoderoso. Yo soy el que soy, el Dios todopoderoso. ¿Y qué le soltó? Después que le cambió el nombre, le dijo ahora: crece y multiplícate. La pregunta es, ¿ya no había crecido Jacob, ahora llamado Israel? ¿No estaba completo? Todavía no. Todavía no. Todavía le faltaba un hijo a Jacob. Y todavía iba a adoptar 2 hijos más. Él adoptó los 2 hijos de José. ¿Recuerdan, verdad? Manasés y Efraín. Los adoptó y ellos hicieron parte de las 12 tribus de Israel. Y al decirle que de él saldría una nación, está hablando de Israel. Y luego dice: y conjunto de naciones procederán de ti. No solamente está hablando de Israel, está hablando de ti y de mí, ese pueblo gentil que íbamos a conocer por gracia este evangelio maravilloso. Aleluya. Desde Jacob estaba esa promesa, pero no se cumplió en Siquén. Hay promesas que estás esperando, pero no se van a cumplir hasta que te levantes. Hasta que te levantes. Y luego le dijo, verso 1 del 35, y sube a Betel. Betel era un lugar alto, no solo físico, sino espiritual. Siquén, lo podríamos llamar vulgarmente, es playa baja. Siquén es ese lugar bajo, donde muchas veces el sistema del mundo nos hace colocarnos para hacernos sentir cómodos allí. Pero recuerda que no toda comodidad te mete al cielo. Muchas veces para entrar al reino de Dios tenemos que ser incomodados. Por eso en el libro de los Hechos, el apóstol Pablo, consolando a los nuevos y dándoles palabras de aliento, tremendas palabras de aliento, les dijo, es necesario, recuerden que es necesario que a través de diversas pruebas o de tribulaciones entremos al reino de Dios. Porque la prueba, los procesos, las tribulaciones nos desacomodan de Siquén para meternos a Betel, al reino de Dios. Oh, esto es poderoso. Mi alma te alaba, Señor, gracias. Gracias por esta palabra, Señor. 1, levántate. 2, sube a Betel. ¿Qué necesito para subir? Mirar al cielo. ¿Qué necesito para subir? Dejar la posición en la que estoy y tomar la determinación de ir a la intimidad con el Señor. Tengo que dejar Siquén y tengo que recorrer e ir directo a Betel. No te pongas a dar vuelta. Llega a Betel, a la presencia de Dios. Y luego le dijo, quédate allí. Nótese esto, cuando Jacob salió huyendo de su hermano y llegó a Betel, Dios no le dijo que se quedara. Dios le dio una promesa. Te voy a volver a traer, voy a estar contigo. Mira la promesa. El primer paso por Betel, Dios no le dijo que se quedara. ¿Por qué? Porque había un proceso que Jacob tenía que vivir. Pero le dijo, te voy a volver a traer. Y ahora que se cumplió el tiempo establecido,
Déjame decirte hoy, alguien que me está viendo en estos momentos, Dios tiene un tiempo establecido para ti y algo el Padre está haciendo contigo. En los próximos días lo vas a ver. Regresa a Betel. Y mira lo que dice. Levántate, sube a Betel y quédate allí. Ya no pases por ese lugar y te vayas. Este es un llamado urgente del Señor. Claramente diciéndole a la iglesia, necesito que te quedes morando conmigo, porque mi venida está cerca. Y si regreso por ti y no estás morando conmigo, sino que estás en otro lugar, te vas a quedar. Te vas a quedar. El que tenga oídos para oír, que oiga. Quédate allí. Quédate en la presencia de Dios. Eso es suficiente y lo más importante. Y haz allí un altar. Haz de la presencia de Dios el lugar donde disfrutes con Él y donde recuerdes aquellas promesas que Él te ha dicho. Y no es solo para ti y tu familia. Quisiera ahondar mucho más. Hay mucho más que hablar de este texto, pero ya el tiempo va avanzando y no quiero demorarme mucho más. Lo que sí quiero recordarte es esto. Y de lo que te he dicho, el Señor ha estado hablando a tu vida, ya sabes qué tienes que hacer. No solamente tú vas a entrar a Betel. A veces decimos y nos agarramos de la promesa, mi casa y yo serviremos a Jehová. Lo has dicho, ¿verdad? Y yo creo esa palabra. Pero si no tomas la determinación como gobernante en tu casa, los demás no lo van a hacer. Si Jacob no se movía de Siquén, los demás ya estaban en Siquén viviendo tranquilamente. Por eso Jacob tuvo que volverse a su familia y decirle a todos los que con él estaban, quiten los dioses ajenos que hay entre vosotros, limpiaos y modad vuestros vestidos y levantemos y subamos a Betel. Y ellos allí en Siquén se despojaron de todo y entraron a Betel apartados, santificados para Dios. Tienes que poner en orden tu casa. Tus hijos no van a entrar en orden y tu casa no va a ser salvada solamente porque creíste la promesa de que mi casa y yo serviremos a Jehová. Si no haces algo, esto es condicional. Pon en orden tu casa. Conoces la verdad, tienes la autoridad sobre tu casa. ¿Por qué estás siendo tolerante con el pecado? ¿Y por qué estás dejando que ciertas cosas sucedan pensando que son pequeñeces, que Dios no le prestará atención a esas pequeñeces? Déjame decirte que tú puedes tener un 99% de agua pura, pero si hay un 0.1% de agua de la cloaca, de agua negra, de agua oscura, ese 0.1% va a evitar que entres al reino de los cielos. Estamos hablando de una pureza que no se da en nuestras acciones y espero que me entiendas bien, porque ahora tengo que portarme bien, ahora tengo que ayunar, ahora tengo que... No se trata de lo que tienes que hacer, se trata de la verdad que has creído y lo que tienes que hacer es simplemente predicar esa verdad y llevar a tu casa a un orden completo. Santidad se llama santidad, pecado le llamo pecado y mientras estamos en estos tiempos de intimidad, en cuarentena, a ver, vamos a ponernos en orden. ¿Cuáles son los asuntos que tenemos pendientes? ¿Cuáles son los ciclos que tenemos que cerrar? ¿Y cuál es el orden que hay que poner en casa? Porque cuando pase todo esto, tendremos que estar en Betel, casa de Dios y puerta del cielo. Tu casa tiene que ser una casa de Dios y puerta del cielo. Padre, te doy gracias por esta palabra. Disfrutamos de ella y qué maravilloso es disfrutar de tu palabra, Señor. Señor, no se alcanzaría el tiempo porque podríamos tiempos y tiempos y tiempos seguir hablando de tu palabra. Pero gracias por ella, Señor, gracias. Porque esta palabra nos da vida. Oro para que, Señor, podamos entenderla, lo que trataste, lo que nos quisiste hablar hoy. Y que esta palabra produzca el querer como el hacer. Te ruego que sea como espada de doble filo, como martillo que quebranta la piedra en dos. Y que hoy, Señor, muchos sean llenos de tu conocimiento. La tierra será llena del conocimiento del Señor. Bendigo a cada vida en el nombre de Cristo Jesús. Y te pido fuerzas y fortaleza en este camino, Señor. Que habitemos en tu casa. Tú eres el Dios de esa casa, Señor. En el nombre de Jesús. Te amamos, papá, y gracias. Gracias, gracias, Padre. Hermoso, eres precioso. Gracias, mi Rey amado. Hermoso, lindo eres tú, papá. Te amamos, Espíritu Santo.
Eres todo para nosotros, mi Rey. Eres nuestro amado, eres el que ama nuestra alma. Gracias por tu sangre, gracias por la vida recibida, gracias, gracias, porque hoy podemos respirar y esperamos tu regreso. Te amamos, Rey, gracias, porque tú gobiernas y tu soberanía es aceptada en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Qué maravillosa es la palabra de Dios. Gracias por permanecer allí conectados en este tiempo, Calla en Casa, en el que compartimos la palabra. Te ruego que si no entendiste algo, vuelve y escúchala. Estudia esta palabra. Hay cosas más que Dios te quiere mostrar y que Dios te quiere hablar. Pongámonos a cuentas con el Señor y habitemos en su casa. Él se encargará de todo lo demás. Y no te muevas de este momento porque ahorita sigue Calla Kids en casa. Reúne a tus hijos, por favor. Pasa la voz. Porque en Calla Kids todos somos niños. De ellos es el reino de los cielos. Así que disfruta con tus hijos en lo que viene, en la programación que sigue de Calla Kids. Un fuerte abrazo. Un abrazo también de parte de mi esposa y de la familia pastoral. Les amamos y seguimos adelante en lo que Dios tiene para este tiempo. Bendiciones.